Kuliah pakai mereka tuh pakai tidak lagi terus kita antara iya itu amat soalnya dengan ya, kamu memandangan di itu tidak masuk tahu masih kembang orang. Kita claro. Ya. No. Gini. Kayak like de aquí, ¿no es cierto?, que va a encontrar estado estacionario y nuevamente, ¿no es cierto?, vamos a tener zona izquierda del capital de estado estacionario, el punto
ser positivo y por lo tanto va a crecer. En esta zona de acá, el punto va a ser negativo y por lo tanto el capital per cápita va a decrecer y aquí se va a alcanzar el estado estacionario y la economía se va a estancar con una diferencia fundamental con otros SWAT. Y esta diferencia es clave. No sé si sea necesario hacerlo, pero pasa, ¿qué creen ustedes que pasará si uno tiene una división de, en vez de poner la suma, ¿qué va para acá? ¿Sí? Chicos, ¿sí? Si es división, en vez de suma, va a quedar la resta, ¿no? Que es, ¿por qué? Porque el logaritmo natural va a hacer que el i a la menos 1, que el signo menos, etcétera, etcétera. Y yo les digo que aquí está la gran diferencia, porque lo que estoy diciendo acá, que cuando se llega al estado estacionario, en el estado estacionario lo que estamos diciendo es que eh, el K es constante y por lo tanto eso significa que el I igual a F de K también va a ser constante. Chicos, si el conjunto es constante, el producto per cápita va a ser constante. ¿Sí? Ya. Recuerden que es producto per cápita. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo I partido por L es igual a constante. Pero si tomamos tasas de crecimiento acá, ¿cuál es la tasa de crecimiento de una constante? Cero. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la tasa de crecimiento del producto con respecto a la tasa de crecimiento de la población? Bueno, pues claro, un de que si tomamos tasa de crecimiento, aquí me va a quedar E I mayúscula menos E N igual a cero. Pero esto crece a tasa L. Y tanto, la tasa de crecimiento del producto total es igual a la tasa de crecimiento de la población. Y eso no se da en el caso anterior. ¿Ya? Bueno, en cápita, nada, per cápita te llega al estado secundario y ahí se estanca. Ahora, por ejemplo, ¿qué le pasará no estamos interesados tanto en el consumo? ¿Qué le pasará al consumo? El consumo, ¿cierto? Era 1 menos S, ¿se acuerdan? Oye, si no me acuerdo de S, por favor, recuérdenme. Cada, y como no tenemos ninguna cosa que dependa del tiempo, no tenemos ningún problema en dividir por L. Y nada depende, no hay derivada, entonces aquí nos va a quedar que el consumo per cápita es 1 menos S por el producto per cápita. ¿Sí? Nos vamos a dar de crecimiento, nos va a quedar que la tasa de crecimiento del consumo per cápita es igual a la tasa de crecimiento de una constante, que es cero, chicos, la tasa de crecimiento de 1 menos S, una constante es cero, más la tasa de crecimiento del producto per cápita. ¿No? ¿Qué le pasa al producto per cápita en el estado estacionario? El producto per cápita en el estado estacionario, ¿qué tasa crece? A tasa cero. Esto es consumo per cápita. Así que estamos hablando del cociente C partido por L. Así que si la tasa de crecimiento de esto es cero, significa que la tasa de crecimiento en la cual crece la población es la misma que la tasa de crecimiento a la cual crece el consumo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento del consumo total? Bien, N. Y todas las variables agregadas van a crecer. Son las trabajadoras. Cápita,
esa tiene una una punto de prueba sí también estamos tiene chip nivel y le va a quedar acá, este este que no fíjense que cuando uno divide por acá, esto por definición, variable derivada todo el tiempo dividido por la variable, es definición la tasa de crecimiento de la variable. Ya esto es tasa de crecimiento del mercado. Esto es por definición. Esto es una constante. Bueno, y para que se hagan una idea de cuánto, esto es un número que está entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Fijan idea, ¿ah? ¿Recuerdan que teníamos esta forma? Pueden alfa igual 0,5, para que no se complique con esta cuestión, digamos. Ustedes toman alfa igual 0,5. Esto de acá, ¿cuánto les quedaría? Les quedaría S dividido por raíz de cachículo. ¿Qué forma tiene esto? Tiene una forma 0. Partido con la raíz de una constante arriba, ¿no es cierto? Que es la pizarra de oro. Y esta otra cosa es una constante. Es decir, si ustedes toman esta ecuación en piezas, lo que se les va a transformar, ¿no es cierto?, es esta curva de acá, que identifiquenla con ese partido raíz de acá. ¿Me queda buena? Tienen esta otra ecuación, ¿no? Esta otra recta, ¿no es cierto?, que es una constante. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia, ¿no es cierto?, es que la diferencia entre eso y eso me da la tasa de crecimiento del capital per cápita. Es decir, esta brecha esta brecha de acá, representa la tasa de crecimiento del capital per cápita. ¿Y qué es lo que ocurre en el estado estacionario? Bueno, en el estado estacionario, esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto, esa curva tiene que cruzar esa recta. Esta curva tiene que cruzar esa recta y ese capital de estado estacionario. Ojo, ese es el mismo capital de estado estacionario de acá. La variable horizontal es la misma, la variable vertical cambia. Y la variable vertical son cosas que dependen de cachico, cosas que todas dependen de cachico. Acá estamos hablando de que este eje vertical mide tasas de crecimiento. ¿Verdad? Que si esto tiene unidades de tasa de crecimiento, esto tiene que tener unidades de tasa de crecimiento y esto tiene que tener unidades de y que todo el eje vertical está en tasas de crecimiento. El capital del estado estacionario de acá, exactamente el mismo de acá, no lo entiendo. Es simplemente estamos cambiando la representación a representaciones y de ahí, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio de convergencia? De que los países pobres crecen más que los más ricos. Y bajo algunas condiciones, que es lo que se denomina la convergencia absoluta. Porque en el fondo dice, mire, y hay dos economías que tienen la misma tecnología, mismo F de cachico, tienen la misma tasa de ahorro, tienen la misma tasa de natalidad y tienen la misma depreciación, en todas esas condiciones son iguales. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es tasas de por algún motivo, una economía, no todo al inicio de los tiempos, no, capital per cápita bajo, entonces esa economía que podríamos tener de pobre estaría sobre todo con un capital per cápita bajo, al inicio de los tiempos. Y si una economía la podríamos pintar de rica, que a Dios se le ocurrió,
¿cierto? Podríamos ir por ahí. Pero esta economía, la pobre, crece con esa diferencia, y la economía rica crece esa. Es decir, los más pobres crecen a tasas más altas, más bueno, no, sí. Todos los estudios que es lamentable, ¿ah? Terrible lo que decir, pero muchos estudios de economía quieren que Haití debe estar en África. Terrible lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero por las condiciones de Haití, esto indica que debería estar en Panamá. Fíjense, los terribles que tienen que llegar, libre, y no obstante, ah, en África, ¿cierto? Niños mueren por faltas de tratamiento de antibióticos que cuestan menos de $1 al día. Tienen bacterias, ¿no es cierto?, en el agua, que mueren diarrea. Se podría funcionar con tratamiento de antibióticos que cuestan menos de lucas. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con todas estas teorías. Uno dice tasa de natalidad. Uno dice las tasas de natalidad de África son muy altas, incluso por el resto de los países. Tasas de sobrevivencia. Hay muchos países que tienen esto. Yo tú me haces una pregunta. No, era sobre tuvo el y allá tiene el SF. Ese es esto de acá, mire. ¿No? Pero ahí en la esto. Esto es una S. Ah, Muy mala S. ya. Ese. No sé la demora, en realidad, porque es una gente. Parece que uno ya mira, se acuerda, ¿no? Sí. No sé, nada. Sí, Perfección. buena categoría de ahora, sí, lo hace, ¿no? Ah, no. Sí, pero bueno, o sea, el signo que no es igual que la H que a uno le enseñan, que, bueno, que le hago. Esto de acá se denomina convergencia absoluta, convergencia no condicional. ¿Ya? O sea, en el fondo, ¿a qué me refiero con no condicional? No condicionada a ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todos los países tienen la misma tecnología, tienen la misma tasa de ahorro, tienen la misma depreciación, tienen la misma tasa de natalidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno reconoce de que los países son diferentes? Fíjense que aquí lo único que voy a hacer diferencias es que voy a hablar, ¿no es cierto?, de un S de país pobre y un S de país rico. Y obviamente, ¿no es cierto?, esa va a ser la desigualdad, ¿no? Pero si yo aumento el S, es equivalente a que esta curva la desplaza a la derecha, ¿no? Esto sería esta misma curva, pero con un S más grande, ¿no? Empezar a la derecha o aumentar la arriba, como quieran. ¿Ya? Por lo tanto, este podría ser SF de K partido por K de una economía rica, y esto podría ser SF de K partido por K de una economía pobre. ¿Ya? Y fíjese qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando uno reconoce que hay diferencias, por ejemplo, simplemente la tasa de ahorro, resulta que las economías pobres tienden a este estado estacionario y las economías ricas tienden a este estado estacionario. Fíjense que nuevamente Dios fue malo con la economía pobre, lo adoptó con un capital inicial, ¿verdad? Y la economía rica la adoptó con
mayor cantidad de capital per cápita elige usted. ¿Sí? Pero como los estados estacionarios son distintos, fíjense, la economía pobre crece a esa diferencia, SF de K, dividido por K, menos delta más N por K. Y la economía rica crece cada vez. O sea, cuando uno reconoce que países difieren, por ejemplo, simplemente en tasas de ahorro, entonces resulta que los ricos no crecen más que los. Habría que modificar la raíz. ¿Cómo la podríamos modificar? Crece más el que esté más lejos de su estado estacionario respectivo. Realiza los tiempos, está a esa distancia de su estado estacionario respectivo, ¿no? Y está a esa diferencia. Regla de esa hora, ¿no es cierto? Crece más rápido el que está más lejos de su estado estacionario respectivo. Tanto que aquí, pueden ser más lentos. Nuevamente, ¿qué va a pasar en los estados estacionarios? La economía se va a arrancar en términos per cápita. Pero, ¿qué va a pasar con el producto? Si los dos tienen la misma tasa de natalidad, el producto total, aquí va a crecer la tasa L, el producto total, aquí va a crecer la tasa L. El consumo total va a crecer la tasa L, el consumo total va a crecer la tasa L. Y obviamente, en la cantidad de tractores por cantidad de habitantes, se van a quedar la economía aquí, con mayor cantidad de tractores por habitante que siempre ese gráfico, aquí todos son iguales, todos los países son iguales. Por lo tanto, ahí, entonces yo les decía, ¿no es cierto? Oiga, pero ¿dónde puedo encontrar países iguales? Los estados de Estados Unidos. Los estudios muestran que es un país seleccionado de la bastante bien, pero en general, en el mundo uno tiene un montón de tecnología. Entonces, lo que tiene uno en el mundo es tener convergencia, porque se denomina condicionar, lo que es condicionar la distancia al estado estacionario. Ya, por eso se denomina convergencia condicional. Depende de la distancia al estado estacionario. El que esté más lejos de su estado estacionario respectivo debe ser menos. Que también podría ser que la economía rica creciera más lento, ¿no? Que podría tener un capital inicial, por ejemplo, acá. Entonces crecería, ¿no es cierto?, esa tasa, y la economía más pobre, ¿no? Pero depende de la distancia del estado. A la gente no le importa el estado estacionario, le interesa cuánto va a consumir el estado estacionario. Eso es lo que en principio no debería. Ustedes toman la decisión, punto, y van a ¿no? Recuerden, ¿no es cierto?, de que este término de acá es la inversión per cápita. ¿Sí? Pero el producto per cápita es igual al consumo per cápita más la inversión per cápita. Así que eso significa de que la inversión per cápita, ustedes la pueden poner como la diferencia entre el producto per cápita, que es de acá, menos el consumo per cápita. No de manera exacta. Chicos, allá arriba, todo ese término que está, este de acá, menos chico, es la inversión per cápita, que lo reemplazado, ¿no es cierto?, por esa igualdad fundamental. ¿Y qué es lo que nos estamos preguntando acá? Lo que nos estamos preguntando acá es, si ustedes empiezan el consumo, nos estamos preguntando qué capital de estado estacionario maximiza el consumo de estado estacionario. Y claro, el estado estacionario no vamos a crecer más en términos, pero yo me quiero quedar comiendo la mayor cantidad de manzanas, picante, sí.
¿Ya? Esa es una pregunta que me estoy haciendo. Cierto, todos vamos a llegar al estado estacionario, pero algunos van a llegar a menos más largo. Entonces, ustedes maximizan esto, en el fondo lo que van a tomar es que la condición del primer orden es que la derivada de esta función respecto del capital per cápita menos la derivada de esto respecto del capital per cápita, que al derivarse les va a quedar eso, ¿no es cierto? Van a tener que la condición del primer orden es que la primera derivada de la función de producción evaluada en un cierto capital cápita RD, que se denomina de regla dorada, tiene que ser igual a delta. Ese capital de regla dorada es el capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario. ¿Ya? RD. Regla dorada en qué sentido? Que maximiza el consumo per cápita de estado estacionario. ¿Ya? Sí. María. Con es más una variante con cierta misma. Fíjense otra cosa nada más, chicos. Esto lo vamos a ver a tiro, digamos, pero déjenme interpretar esto esquemáticamente, porque aquí tienen un cierto S, F de K, y aquí tienen delta más M, ¿verdad? Fíjense que aquí ya tienen lo que están diciendo es que el capital de regla dorada, de regla dorada, es aquel que hace que el F', o sea, la pendiente de esta recta de acá, sea igual a la pendiente de la recta delta más n. Y eso, a ojo, ¿no es cierto? Más o menos, esa pendiente y ese pendiente son iguales, ¿no? A ojo. ¿Sí? Y por lo tanto, eso significa, ¿no es cierto?, de que el capital de regla dorada viene por ahí. ¿Cuál es el consumo? Ustedes se dan cuenta que esta diferencia de acá, chicos, ¿qué es? Esa diferencia de acá es F de K menos S de F de K, ¿no? Muchachos, ¿esa diferencia ahí? Bueno, pero esto es lo mismo que, esto es lo mismo que I chico, esto es lo mismo que I chico, esto es lo mismo que 1 menos S por chico, ¿no? Pero 1 menos S por I chico no es nada más que pueden que lo que no se ahorra se consume. Y por lo tanto, esto es consumo. Por lo tanto, lo que están maximizando entonces es esa diferencia. Buscando el punto en que esa diferencia sea lo más grande posible. Tanto reina, ¿no? Los que estos nacionales de peligro. El estado estacionario es más grande que el capital de regla dorada. ¿Qué significará eso?
que la economía está ahorrando mucho, está ahorrando poco, No, no. está ahorrando mucho. Ahorrando mucho. Cuando llegué al estado estacionario, ¿qué le podríamos decir? ¿Sabe qué? Hagamos una fiesta, hace todo esto en el estado estacionario Y nos sigue dando. y vuelva a capital de regla dorada, en que maximiza consumo. Por eso se dice que cuando la economía ahorra mucho, es dinámicamente eficiente, que uno puede encontrar una estrategia en que la economía queda mejor en términos de consumo per cápita. Como el caso de una empresa cuando tiene mucho No, capital. no, no compares con ninguna empresa. No tiene No, que no, no, no tiene ninguna comparación. No tiene comparación. No, porque tú recuerda que es un país, ¿no? Por mucho que sea F de cada coma L, estás pensando en micro, ¿no? Pero recuerda que esto es. Pero más que todo en invertir ese consumo, como que está invirtiendo en la economía, tratando de ver de esa manera. Claro, pero una empresa no consume. Sí, sí. A ver, una empresa no se muere de hambre. En el mismo consumo. Eso es, para que eso es negativo, básicamente. Este monstruo puede invertir con emoción. No. Lo que estoy diciendo es terrible. No es educación, es simplemente hagamos una fiesta. Venimos a la casa a plantar. Gastemos. Gastemos y quémonos acá. ¿Qué significa eso? No sé, no trabajemos durante 100 años. Bueno, Y con todo lo que acumulamos, volvemos, ¿no es cierto? Porque si tú te das cuenta, para que estas dos cosas coincidan, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir, ¿no es cierto?, que esto, ¿no es cierto?, pues fuese más arriba. ¿Ya? De hecho, mira, aquí está la comparación algebraica. Si tú pones pi chico igual a k elevado a la 1 del más, ¿sí? Y lo reemplazas acá arriba, ¿cierto? Lo reemplazas acá arriba, te va a quedar que el capital de regla dorada, en este caso, ¿no es cierto?, va a ser 1 menos alfa, y el capital el capital de estado estacionario que habían calculado antes, ¿cierto? Sí, queda claro cómo reemplazar acá arriba, ¿no? ¿Sí? Primera derivada, ¿no es cierto?, igual a delta más n, y despejan, ¿no es cierto?, el capital de regla. Es simplemente eso. Y claramente te dicen, bueno, denominador libre, lo único que podría hacer que esas dos cosas sean diferentes son los numeradores, ¿ya? Y sería el mejor ejemplo de que la tasa de Ohm sea igual a 1 que ahí en el estado estacionario nos quedamos maximizando consumo. No, si S es más grande que 1 menos alfa, ¿no es cierto? Eso significa que el capital de estado estacionario es demasiado alto. Y por lo tanto significa que la tasa de Ohm es demasiado grande. Y al revés, si S es menor que 1 menos alfa, el nivel capital es menor que el consumo de estado estacionario. Es decir, la tasa de Ohm es muy. Y aquí ustedes tienen gráficamente, tipo, cuando les decía pendiente recta tangente, ¿recuerdan cuando decíamos pendiente recta tangente, la diferencia entre esa curva y esa curva? Esto de acá es el consumo de estado, el consumo de capital de regla nada. Entonces, bueno, lo mismo que les comentaba. Llegamos acá y hacemos una fiesta. Entonces nos comemos la diferencia acá asterisco menos K de regla dorada. Quedamos en términos de bienestar mejor porque quedamos consumiendo más del. Eso es dinámicamente ineficiente. O sea, ahorramos todo y quedando medio escuálidos en el capital de red, o sea, comiendo mucho. Eso para el financiero.
señor decía más que dinámicamente. Ya por un cierto en que todos quedan mejor y sin hacer ningún esfuerzo. O sea, nadie hace esfuerzo por ser más bien. Todo cuando tenemos mucho por ser más bien. Tenemos todo esto de sobra para ser bien. Entonces, yo tenía que poner esto cuando dice, ¿no es cierto? De acá, para esta discusión de acá, piensen nuevamente, para que no se le haga tan abstracta la cosa, piensen en el chico igual a K menos alfa, que de respecto 0,5, esto le quedaría 5, 20. Y por lo tanto, esto significa que este de K y un por chico es un humor related. ¿Qué significa eso? Los conceptuales, mucho ahorro, mucho capital de Estado, mucho capital, ¿sí? No mucho ahorro, mucho capital. Tenemos mucho capital, tenemos mucho capital per cápita. Este término cae, ¿no? Este término de acá, de hecho, que es el producto medio del capital per cápita. Chica, ¿sí? Pero para llegar al estado estacionario, ¿cierto? Resulta que yo voy a tener que tener un S grande, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Por un lado, ¿no es cierto? S de cachico, no por cachico, menos delta más n por cachico. Les explica, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es eso lo estoy achicando. Por lo tanto, para que eso logre igualarse a eso, necesariamente que debo de la tasa de ahorro tiene que crecer. Esto lo, Aquí va. esto lo tengo que agrandar para que finalmente el estado estacionario se iguale por ahí. ¿Ya? Significa esto de que es posible, con un ahorro menor, llegar a un estado estacionario en que el consumo per cápita sea el mismo. Uno en el estado estacionario lo comenta todas comunidades. Sí, una cosa. De la ecuación de Sommerfeld ya en su contexto más clásico, que es suponiendo, ¿no es cierto?, que existe crecimiento de la población y existe progreso técnico. ¿Ya? Es decir, crecimiento de la población significa que este término crece y particularmente hacia tasa L, y voy a suponer, ¿no es cierto?, de que la tasa de crecimiento de la propiedad total de los factores es G y por lo tanto la propiedad total de los factores, ¿no es cierto?, va a ser a sub 0 e elevado a G. ¿Ya? Fíjese que aquí lo estoy poniendo de una manera bien especial. Aquí, bueno, aquí viene un montón de trucos algebraicos que la verdad es que no era, que lo voy a dejar a ustedes, que lo vean, ¿no? Pero, porque en realidad seguir los pasos nomás, o sea, no, quizá ahí no es PPT, pero déjenme explicarle algo que sí vale la pena
el resto de la no vale mucho. Fíjense que cuando estamos diciendo de que ahora la vamos a escribir, ¿no es cierto? K elevado a la A por A por L elevado a la 1 menos. ¿Sí? Fíjense que estamos diciendo ahora lo siguiente. Mire, si usted en esta economía tiene un trabajador y el A vale 1, entonces este trabajador vale ese 1. Pero si usted tiene un trabajador y este A vale 2, es como si tuviera 2 trabajadores. Por eso se dice que esa forma es una forma aumentadora de trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo está diciendo, ¿sabe qué? Aquí usted tiene una secretaria, una máquina de escribir. Aquí tiene una secretaria con un supercomputador. Chicos, ¿se entiende ya por qué se dice que es un aumentador de trabajo? Por el mismo trabajo, ahora puedo tener más trabajo. ¿Qué me tengo usted? ¿Ya? Pues aún, al término A por L, el término A por L, que le denomina, ¿no es cierto?, cuando uno divide por A por L, en el fondo está teniendo, ¿no es cierto?, todas las variables en unidad efectiva de trabajo. ¿Qué? Que cuando yo tengo, por ejemplo, K dividido por A por L, ¿no es cierto?, en el fondo estoy reconociendo de que ya no es capital per cápita. ¿Por qué? Porque aquí tengo trabajo corregido por progreso técnico. Trabajo aumentado por progreso técnico. Por eso es que no se le llama capital per cápita. Se le llama capital por unidad efectiva de trabajo o por unidad de eficiencia. No, no me refiero yo, ninguno. Pero creo que es más decidor decir capital por unidad de trabajo corregida por progreso técnico, pero es muy largo. Pero creo que se entiende mejor, y eso por favor grábenselo, es capital por trabajo corregido por progreso técnico. O sea, que sea muy largo, se entiende la idea, ¿no es cierto?, que es una secretaria por uno, una secretaria por dos. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? La idea es que si antes teníamos, ¿no es cierto?, K elevado a la alfa, L elevado a la 1 menos alfa, ¿qué hacíamos aquí? Dividíamos todo por L, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? El equivalente sería dividir todo por A por L. Porque esto daría las veces de esto de acá. ¿Ya? Cuando ustedes hacen eso, bueno, aquí les dejo el álgebra. Por si acaso, el S es estándar, ¿ah? Porque tenemos un pequeño cambio. ¿Ya? Pero bla, 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 bla. Álgebra van a llegar a que el capital por unidad de eficiencia derivado respecto al tiempo, recuerden que el cachico, esto es cachico, ¿ah? Perdón, esto es cabrón. ¿Sí? Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Es una sorpresa grande. Fíjense en esta ecuación, con el A constante, fíjense cómo queda con el A que cambia en el tiempo a una tasa G. Uniforme. Uniforme. Nada más que ahora se le agrega a la precisión, se le agrega, ¿no es cierto?, la tasa de progreso técnico. ¿Sí? ¿Cierto? Es una depreciación, ¿no? Porque fuerza hace que el capital hora, esta fuerza hace que el capital hora disminuya.
hace las veces de depreciación. Fíjense los términos. La pala se gasta físico. La pala se gasta, que ahora es la misma pala repartido entre gente. Y no es siempre que se gasta más, es que como cada persona equivale a más de un trabajador, se gasta más todavía. Yo como que no viene a ayudar, viene a empeorar las cosas, ¿no? Esa G viene a empeorar como pueda. Es la depreciación, Mm. pero no empeora, de hecho es mejor. Por eso mismo, como que viene a ayudar. Las va a mejorar. Las va a mejorar. Dinámica es la misma, ¿no? Fíjense que ustedes, de aquí, cosas que dependen de Caola, aquí Caola, N más G más Z por Caola, antes era Cachico, y S por F de Caola, ¿sí? Y el Estado Nacional, por cierto, es. Ahora, sí. Voy a dividir por él, ¿ya? Voy a dividir la respuesta real y ahora por L es igual a elevado a alfa, por alfa, pues, Caola elevado a alfa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, el producto por unidad de eficiencia, ¿no? Esto por definición es el producto por unidad de eficiencia. Cuando la economía alcance este estado estacionario, ¿qué va a pasar con el caos? Va a quedar constante, ¿no? Se alcanza este estado estacionario. Digo, por ponerle, esto permanece constante. Pero eso qué significa en términos de tasas. Y la tasa, primero vayamos más sencillo. No, lo pongo así, esto es lo mismo que un persona dividido por A, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Significa de que en el estado estacionario, la tasa a la cual crece esto tiene que ser la misma tasa a la cual crece esto. Ya habíamos dicho de que el punto partido por A, eso que les decía tasa G. Por lo tanto, en el estado estacionario, esta variable crece a tasa G, ¿o no? Chicos, si esto es constante, la tasa que crece esto tiene que ser la misma tasa que crece esto de acá. Esto, por el supuesto del modelo, tiene como aquí no sé qué. ¿No? Crece, ¿sí? Así que la tasa en la cual crece esta variable es la misma tasa de esta variable. ¿Ya? Entonces, y esa tasa G, en el modelo sin progreso técnico, el producto per cápita, ¿qué pasaba en el estado funcional? Crecía tasa cero. Le creemos por cierto. Aquí crece a la tasa a la cual crece la productividad total de los factores. Oiga, pero y chica es I dividido por L.
Y todo esto crece a tasa G. ¿Sí? Esto de acá crece a tasa N, ¿no? Por lo tanto, lo de arriba tiene que crecer a qué tasa? Porque esto tiene que tasa G. La tasa en la cual crece lo de arriba menos la tasa en la cual crece lo de abajo No, no, no. tiene que ser igual a G, ¿o no? Por lo tanto, ¿a qué tasa tiene que crecer el producto? Nada. Y esto crece a tasa cero. Significa que la tasa a la cual crece esta variable menos la tasa a la cual crece esta variable tiene que ser igual a cero. Pero esta variable crece a tasa G. Por lo tanto, esto tiene que crecer a tasa G. Y esto crece a tasa G, entonces la tasa a la cual crece esta variable menos la tasa a la cual crece esta variable tiene que ser igual a G. Por lo tanto, si esto crece a tasa G completo y esto crece a tasa N, el producto tiene que crecer a tasa. Si no sigue siendo constante N, igual. Si esto crece a tasa NG y esto crece a tasa N, entonces todo esto crece a tasa G, diferencia de las. Tenemos crecimiento en el largo plazo, per cápita, que es lo que nos interesa todo esto, ¿no? Ya con el crecimiento de la población, sí. Perdón, con el crecimiento de la población teníamos solamente crecimiento de las variables agregadas. Y ahora con el progreso técnico tenemos crecimiento de las variables. Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Si A es constante, entonces al modelo volver al modelo anterior, ¿no? Si A es constante, entonces, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento de esto es cero, por lo tanto, la tasa de crecimiento de esto es cero. Si que es cero, entonces, para que esto crezca, ¿no es cierto?, a tasa, para que esto crezca a tasa cero, entonces la tasa de crecimiento de esta variable n tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de esta n y volvemos al modelo anterior. ¿Ya? O sea, esto que tenemos acá, esta ecuación que tenemos acá, es un caso en que cambia la población y cambia la productividad total. ¿Qué pasa si el A es constante? ¿Qué pasa si el L es constante? Vemos. Tiene ecuación de dinámica de población está que crece la población y crece la productividad total. Y tenemos crecimiento del producto per cápita. Ya podría decirme, oiga, pero ¿por qué me interesa que el capital de unidad de eficiencia, que no me interesa que esto no sea, esto sea constante en el estado ocasional? Porque independientemente, ¿no es cierto? Porque digamos, por el consumo por unidad de eficiencia. Es que si aquí tengo uno por una secretaria o dos por una secretaria, siempre va a ser mejor quedarse con mayor consumo per cápita, porque independientemente que yo tenga una máquina de escribir de esta Underwood o tenga una computadora, una impresora, siempre tengo que alimentar a una secretaria. Está claro de que no puedo hacer diferencia
tiene sentido hacer diferencias en términos de consumo. Yo una secretaria que tiene una máquina vieja, una secretaria que tiene un supercomputer. Lo importante es que una secretaria que tenga, independientemente si vale por 2 o por 1, que mejor alimentada en términos prácticos. Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Chicos, un último comentario. Revisen ustedes la esfera. La esfera no es complicada y está paso a paso. Lo que sí. Todo lo que le digamos, es esto de acá. ¿Ya? El de Gregorio utiliza otra formulación. Aquí está cómo llega el de Gregorio a lo que él llega. ¿Ya? Pues el de Gregorio llega finalmente a. No llega aquí a un G, sino que llega a un X, y aquí le puse alfa D para indicar que es el alfa de Gregorio. Es el libro de Gregorio. ¿Ya? Y aquí tienen ¿en qué se diferencia? En que el de Gregorio lo que usa es, si ustedes se dan cuenta, la diferencia, ¿no es cierto?, es que el trabajo aumentado lo define como A elevado a 1 más q por alfa. Pero ahí tienen ustedes cómo llega de Gregorio a la expresión del de Gregorio. Las dos. El de Gregorio es bien raro, a ver, es bien de Gregorio. Mira los libros de textos de crecimiento, también se ve que en la mayoría de los textos de crecimiento la ecuación finalmente se llega esta de acá, no X que por ahí. El de Gregorio es. No, pero la gente de repente se pierde porque se ven con el punto acá, aquí, no sé qué por ahí. Y está demostrado que nosotros también. Por eso yo les decía que esto que está acá es con el alfa estándar, que es el 99,9 de los libros de Bach. Está el de Gregorio, que es el 0,0 de todos los libros de Bach. Sí. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Los dejo por Javiera. Yo tengo los fotos. Ya. No, lo que pasa es que está muy loco esto. Que se nota muy poco y el único bueno es pues digo que, No se preocupe, si hoy día traje oye, Carlos tiene la prueba mañana. por la mañana. Y pues son muy distintos. Sí. Pero ¿cuál es el fácil? Bueno. Tienen claro, consellería distinta. Sí. Entonces no. No, pero son planes, están llenos de cerquita. Sí. ¿Verdad? No hablando de Energética. energética. Que todos estaban hoy día. Sí, en el fondo transferencia, ¿no? Eso. Porque energética 1 es mecánica fluida. Sí. Tiene todo eso. Aguanta. Energía, energética y cosas así como gestión. Pero ahora creo que están dando un sentido más de gestión, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, más o menos. No menos. Sí. De repente. Ya. Muy increíble. Más de. Ya. Creo que eso no convierte a un industrial en un sustituto de un mecánico. Sí, bueno. ¿Y usted? ¿Qué no son? Sí.
No sé, yo creo que Rebellion va a ser mejor en mecánica de fluido que parece. Sí, digo, bueno. Muchas manejadoras, mucha cantante rara, mucha acción empírica, mucho, Ah, mucho gráfico que hay que quitar. hay un más gráfico a veces. Buenas noches, ¿no? Mira, nos vemos. Sí, que esté muy bien, cuídate. Chao. Creo que le había dejado subir el enunciado. ¿Podrían revisar? Porque alguien ya lo puso. Que lo vayan a abrir. Alguien le pone la cámara hay que dejarlo ver. Sí, en portería. Sí, no le llamaron. Bueno, la creo que bien. La creo. Ah, ya No. sí, eso, lo conversé con el profe y me dijo que no íbamos a subir ni clase ni ayudantía. Y él por política de la U dijo que no se iban a grabar. Entonces, no puedo hacer. No. Sí, sí, me dijo que eran como que se supone que por la universidad como que no se podrían hacer clases como cápsulas grabadas, más lo de las cápsulas que yo le puedo subir. Yo, entonces, ya, o sea, se las voy a dejar en una oportunidad aula, él también no sabe qué hago yo, tío, pero en cápsulas cuando no puedo hacerlos de repente, pero qué peor. Ya. Pero no voy a poder subir esto. Que Manuel también me pidió la autorización del profe para poder subirlo. Y él también le dijo a él que. Entonces, eso. Ya. Sí. Pero de cualquier duda que quede aquí, igual lo tienen que correr. Sí. Sé que no es lo mismo, pero es nada. Bueno, resulta que ahora literalmente dura el blog a las 10 y se cerró el blog. Ay, yo creo que voy a tener que empezar a hacer las ayudantías más. Porque las tengo como para diurno y claro, nosotros hacemos ayudantías de 1 hora 10. Entonces, por eso creo que está muy larga. ¿Ya? También. Entonces, también lo podríamos usar con. Entonces, ya la primera igual es que se queda, la vamos a hacer una parte. Y por último, si queda pendiente una, la tengo como que me gusta para hacerla en la cápsula. Entonces, probablemente nos quede pendiente un ejercicio, pero lo voy a meter con la cápsula de IPC, porque queda como muy de la mano. Sí, igual, si alguien se quiere repetir. Ay, perdón. La anterior no se graba. ¿Cómo? La anterior no se graba. Ay, nada. Nada de nada. Nada de nada. Ya. Entonces, el primer ejercicio, ¿están todos con anuncio? Está hecho. No sé, que ahora tengo que abrir la cuenta, sé que es mal deseo. Si quieren empezar a hacerlo desde la próxima ayudantía, pero con más tiempo, porque como tenemos media hora, yo creo que es más rápido leerlo, ¿no? Pero puede ser. Si me como para ustedes, dice la primera. Comenta la veracidad de la siguiente afirmación. La cuenta corriente es el exceso de ingreso sobre el gasto de una economía, por lo que un déficit en cuenta corriente es siempre perjudicial. ¿A qué les digo? Digo, ¿alguien quiere dar algo? ¿Qué podría ser? La cuenta corriente, ¿cierto? Hay varias formas de ver la cuenta corriente. Por ejemplo, como lo que... Ahí, ¿vieron ahorros? ¿Se acuerdan de ahorros? Quieren repasar un poquito. Ahorro nacional, ahorro externo, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Los ahorros en la economía son, por ejemplo, tenemos el ahorro nacional que se va a componer del ahorro del gobierno y el ahorro privado. ¿Ya? El ahorro del gobierno van a ser literalmente los ingresos que tiene el gobierno, ¿cierto? Que son a través de impuestos, menos lo que gasta el gobierno, ¿sí? Menos transferencias que, por ejemplo, hagan a las personas, como lo que habíamos hablado de la FUNAEP, bonos, ¿me explico? Son transferencias a las personas. Y creo que eso es lo que es ingreso, gasto. Después tenemos ahorros, que ahorro del PIB, que son los ingresos que todos tenemos, el PIB, literalmente, ¿ya? ¿Recuerdan que lo podíamos ver por el lado de los ingresos? Eso es la lógica. Menos lo que consumen las personas, menos los impuestos que pagan, y creo que por ahí. Sí, más transferencias, porque es cierto que estas transferencias les llegan a ellos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a ver. Acuérdense que esto es de la fórmula de el ingreso va a ser igual al consumo más
inversión más gasto de gobierno más inversiones. ¿Ya? Vamos a ir a acercar a esa fórmula. Entonces, cuando nosotros asimilamos esta parte y sumamos los ahorros de gobierno y ahorros privados, podemos tener el ahorro nacional que tiene una economía. ¿Ya? Entonces, sería ahorro nacional, si se dan cuenta, se cancela, porque sería sumar esta línea más esta, ¿verdad? Se cancelan las transferencias, ¿cierto? Porque uno las está pagando, el otro las está recibiendo. Se cancelan también los impuestos y nos quedaría solamente el ingreso menos gasto de gobierno, menos pensiones. ¿Ya? Ahí tenemos por un lado el ahorro nacional. ¿Qué más? En las economías, en general, cuando estamos hablando de economías abiertas, aparece, en general, siempre que estamos hablando de una economía abierta va a aparecer en la cuenta corriente, ¿ya? Porque es como es el balance que tiene como entre lo que yo presto de dinero hacia afuera y lo que me prestan a mí, ¿sí? Cuando yo tengo una cuenta corriente deficitaria, que son cuentas corrientes, ese déficit sería cuando es menor a cero, ¿ya? Entonces, en ese caso, el país está endeudado, ¿ya? Está en una cuenta corriente deficitaria. O sea, me prestaron más plata, estoy del ahorro que yo tenía como para financiar mis inversiones, que necesitaba más dinero, entonces yo me endeudo con el exterior, ¿sí? Y ese exterior es el ahorro externo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cuenta corriente que se está endeudando, el ahorro externo está creciendo, ¿ya? Por eso son como contrarios, ¿te entiendes? Como el inverso. Esto con respecto a todo. Ya, el PNB, sí. Bien. La cuenta corriente también tiene otra fórmula, que es superávit. El superávit es cuenta corriente positiva, ¿cierto? Otra fórmula que tiene la cuenta corriente es con el PNB. ¿Ya? Menos el gasto. No fue la palabra. El gasto total, creo que se llama la economía, o absorción también se llama. Estamos. ¿Ya? Que es consumo, inversión y gasto de gobierno que tienen una economía. ¿Ya? Entonces, la cuenta corriente de la fórmula de las varias que tiene, ¿cierto? Es el inverso del ahorro externo, es el Producto Nacional Bruto, menos la absorción de mi país, y también tenemos que la cuenta corriente es exportaciones netas menos pago de factores. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, si un país está importando más de lo que está exportando hacia afuera, ¿cierto? Va a hacer que su cuenta corriente disminuya. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos todo bien? Ya. Super. Entonces, dentro de lo que les estaba diciendo, ya, está una parte más acá para analizarlo porque la estaba hablando de que siempre es perjudicial. Pero creo que podemos desglosarlo de esto. El PNB es esto que habíamos dicho que era el ingreso menos el pago de factores neto al exterior, ¿cierto? Y la absorción dijimos que era acá arriba, ¿cierto? Menos consumo más inversión más sí, ya. Entonces, cuando tenemos una cuenta corriente deficitaria puede ser porque uno de estos factores está disminuyendo la cuenta corriente. Y uno de estos que no es perjudicial si está disminuyendo la cuenta corriente es puntualmente la inversión. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, acá la inversión sería con signo negativo, ¿cierto? Menos por más, menos. ¿Sí? Entonces, si estamos aumentando la inversión, la cuenta corriente también va a ser menor. ¿Sí? ¿Ven la lógica? Y la última, porque tiene muchas fórmulas. Todos los caminos llegan a Roma, ¿ya? A partir de estas mismas fórmulas, ustedes pueden también llegar a que la cuenta corriente. Esta es importante. Casi dos. Y que la cuenta corriente también es el ahorro nacional menos la inversión que estamos haciendo en el país, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros estamos teniendo una inversión más alta, también vamos a tener una cuenta corriente más deficitaria, ¿cierto? Porque esto es en economía abierta, pues. Si estamos en economía cerrada, no tenemos cuenta corriente, la cuenta corriente en sí es cero, ¿ya? Porque lo que pasa es que nosotros igualamos nuestro ahorro nacional con la inversión.
¿ya? Es una economía cerrada. Mientras que acá puede haber un desbalance. O sea que tal vez yo no tengo todos los fondos necesarios en mi país para hacer las inversiones que yo quiero realizar, pero yo me puedo endeudar con el exterior para poder tener las inversiones que yo quiero hacer. Mientras que si yo tengo una economía cerrada, el ahorro se iguala con la inversión, ¿ya? Porque no puedo pedirle a nadie más los fondos que tenemos en los bancos, en los depósitos, todos los que financian al fin y al cabo estas inversiones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, tiene sentido que al fin y al cabo no siempre va a ser malo una cuenta corriente deficitaria si al final estamos en lo que estamos, por ejemplo, aumentando sea en inversión. ¿Sí? Como el análisis total. ¿Quedó claro? Y ahí nos vamos a la siguiente. Ahora tengo ya. Después, está sobre tipo de cambio. ¿Ya? Dice, a continuación se presentan los valores de algunas monedas durante la crisis asiática y la evolución de las inflaciones mensuales en porcentaje respecto del mes anterior de los países. Acá este ejercicio es bien largo. Este ejercicio es bien largo, pero nos vamos a centrar en un periodo en particular. Todas las preguntas les dicen así como desde, no sé, desde marzo hasta noviembre. Y después de noviembre a... Sí, hasta la... Entonces, nos vamos a centrar en un periodo nomás y en un país, ¿ya? Pero es la misma lógica para calcular al resto. Si esto se le sirve como para practicar después, hacer el resto de países, está en la... Entonces, ¿se dan cuenta? La primera pregunta nos dice, calcule en cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal de Tailandia, Indonesia y Malasia, ¿ya? En nuestro caso vamos a ver Tailandia. ¿Ya? Vamos a ver Tailandia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre del 97 y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo del 98, ¿ya? Entonces nos vamos a sentar en Tailandia y en el primer periodo que nos están preguntando. Sería del 30 de julio hasta, ¿cuándo sea? 1 de diciembre. Entonces, para los datos que tenemos, primero que todo, le están preguntando por tipo de cambio nominal, ¿ya? Tipo de cambio nominal, como nosotros lo vemos, es la moneda nacional, ¿sí? Por la moneda extranjera. Literalmente es cuando decimos, por ejemplo, el dólar está a 800 pesos. Eso es el tipo de cambio nominal, directamente, ¿ya? ¿Cuánto vale mi moneda nacional por esa una unidad de la moneda extranjera que estoy evaluando? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de que las monedas están, por ejemplo, porque si se dan cuenta les preguntan, calculen cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal. Ya. Y por ejemplo, tenemos inicialmente, solo como más fácil como para entender el concepto, si inicialmente tenemos 800 pesos, son ciertos, después pasamos que el dólar está a 1000 pesos. ¿Sí? Bueno, esta moneda se está depreciando. Entonces, el análisis siempre poner tipo de cambio nominal, por si acaso. Esta notación les sirve para el de Gregor. Si ven libros, por ejemplo, como el Mankiw, esto lo toman al revés, ¿ya? Porque toman el dólar como su moneda nacional, ¿sí? Y la externa, cualquier otra, ¿sí? Por ejemplo, auto. Entonces, claro, cuando nosotros pasamos de 800 pesos a 1000 pesos el dólar, se está depreciando nuestra moneda porque ahora no necesitamos 800 pesos para comprar un dólar, necesitamos 1000 pesos para comprar un dólar, ¿cierto? Entonces, se encarece, por ejemplo, el poder de compra de importaciones, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos comprando en el exterior, como en dólares, ¿cierto? La moneda afuera, en fin, ¿sí? Bueno, entonces, como el poder de compra para importaciones está disminuyendo, ¿cierto? ¿Tiene sentido? ¿Todo bien con ese análisis? Sí. Entonces, vamos a ver qué está pasando en Tailandia, fechas del 31 de julio al 1 de diciembre, con el tipo de cambio nominal. ¿Ya? Primero. ¿Ya? Entonces, según los datos que teníamos, la tablita. ¿Qué tenemos? La primera tabla dice
tipos de cambio e inflaciones mensuales. Ya. La primera corresponde solo a inflaciones, ¿ya? Todo mensual. Entonces están como lo que crece con respecto al mes anterior porcentualmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, si dice agosto, ya de agosto a septiembre, ven que hay como de 0,6%, ya, eso es por ciento, acuérdense, ¿ya? Es como unidad, no, entonces ahí tenemos inflación. ¿Qué más tenemos? Tenemos inflación de Indonesia, Malasia y Estados Unidos. Por ahora, como vamos a ver, tipo de cambio nominal. Entonces acá, ¿qué nos sirve? ¿Nos sirve? Ah, ya, pero acá no tenemos que tocar inflación todavía. Porque la inflación es índice de precio. Sí. El tipo de cambio, por ejemplo, lo tienen abajo. Si se dan cuenta, Indonesia, o sea, Indonesia, Tailandia, No, de Tailandia. no, El impacto de Tailandia. los más de Tailandia. Exacto. Sí, si me corro a moneda, avisa. Ya. Entonces, vamos a ver los VAT por 2, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que el 30 de julio, ¿cierto? Tenemos un tipo de cambio, ¿cierto? Un E de Tailandia, 31,7 VAT. Esa, vale. ¿Se entiende la lógica? Sí. Ya, aparte de que nos digan si está apreciando o depreciando, nos están pidiendo, ¿cómo se llama esto? Calcular en cuánto, ¿ya? Y el otro es de 42, ¿cierto? 2,2 va. Sí. Apreciando o depreciando la mano. Sí. ¿Cierto? Súper. Análisis, listo. Ya. Pueden poner, si les piden más explicación, pueden hacer análisis como lo que les dije de antes, de que si se está depreciando la moneda, claro, es más caro, ¿cierto?, importar, pero hay poder de compra para las importaciones, etc. Ya si se los pruebo. En este caso no les piden análisis económico, así que bien. Ya, y en cuánto tenemos que hacer la siguiente relación de cuánto está como creciendo o disminuyendo, ¿ya? Que es la que comentamos la clase pasada. Ya, y entonces podríamos poner esto del delta E va a ser igual, entonces, al del periodo actual menos el del periodo pasado dividido en el periodo pasado, ¿cierto? Eso siempre son para tasas de crecimiento o disminución. Ahora, entonces sería el 42,2 menos 31,7 partido en 31,6, ¿cierto? Y eso podría dar. No. Vamos a ver si es cuarto medio acá. 33,1. O sea, 0,33,1. ¿Por ahí? 0,33. Entonces, esto llevado, podríamos decir que se está depreciando la moneda, ¿cierto? En un porcentaje de 33,1%. ¿Sí? ¿Quedó claro la lógica? Vale, por ejemplo. Entonces, acá la recomendación es que hagan lo mismo para el siguiente, por ejemplo, para Tailandia, si quieren probarlo con otros países también, pero misma lógica. ¿Sí? Y ahí van sacándolo país por país, periodo por periodo, y ahí tendrán lista la respuesta. Si se dan cuenta, en todos los países, dentro de los periodos, está aumentando ¿cómo se llama? Está aumentando el tipo de cambio, ¿cierto? Sí. Creo que ninguno se está depreciando. Es una apreciación en punto negativo, ¿verdad? Difícil. Apreciación en punto negativo. Si esto no hubiera dado negativo, sí. Sería una apreciación. Pues, que claro, estaría el E, ¿cierto? Nuestro tipo de cambio nominal estaría aumentando, estaría disminuyendo, entonces, aprecio, ¿cierto? Entonces ahí no tenemos más poder de compra con la moneda extranjera. Entonces, digamos, después creo que nos hablan de tipo de cambio real, si mal no recuerdo. Sí. Calculen cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia, Asia, etcétera, en tal periodo y tal periodo. Por simplicidad, supondremos que los países solo comercian con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, acá nos están hablando ahora de. Están hablando del tipo de cambio real. ¿Sí? Tipo de cambio real va a ser igual siempre al tipo de cambio nominal, L, por
los índices de precios del extranjero, regido por el índice de precios nacional. ¿Ya? Ahí encontré mi notación. Sí, yo le ponía un gorrito. No sé si el profe le sigue poniendo un gorrito al índice de precios. No, ya no lo hice. Que para diferenciarlo de P de precio. ¿Me explico? Como el índice de precios son, lo que vimos en la que pasada era el DIP, creo que alcanzamos a ver nomás, el efecto implícito del PIB, y queda pendiente el IPC, ¿cierto? Que es el ejercicio que queda. Esos son índices de precios, directamente. Podría servirnos IPC o... En este caso, si se dan cuenta, para eso tenemos los datos de inflación, ¿cierto? Que los índices de precios, cuando varían, son al fin y al cabo la representación de la inflación, ¿cierto? Cuando están variando los precios en mi economía, eso se representa a través de la inflación. Y a nosotros nos da una tabla con inflación, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a ver la tablita, vamos a tomar entonces de nuevo mismo el ejemplo todo el rato para ser Tailandia, ¿ya? Desde entonces 30 de julio al 1 de diciembre. Ya acá está como una mini trampita que hay como para leer bien. Si se dan cuenta, parte de la inflación es desde agosto, ¿cierto? Pero claro, las inflaciones siempre mensuales se toman a final de mes, ¿cierto? Entonces esa inflación ya es desde inicio de agosto hasta final de agosto. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando ustedes se van a cuál tengo que tomar al 1 de diciembre, ¿cierto? Como está recién empezando el mes, yo tengo que tomar la última inflación del mes anterior, ¿sí? Que sería entonces la inflación del mes de noviembre, ¿cierto? ¿Se entiende la lógica? Entonces, por ejemplo, en su tabla, ustedes tienen que tomar desde agosto hasta noviembre del 97, ¿ya? Esas inflaciones mensuales son las que les sirven para el periodo. ¿Quedó claro? Super. Si alguien no, me dice nomás, porque es un poquito de repente confuso para leer, ¿ya? Entonces, vamos a tomar estas inflaciones mensuales y las vamos a tener que ocupar para ver en cuánto está los índices de precios para cada país. En este ejercicio en particular, lo que hacen es, si se dan cuenta, no tenemos precios literalmente, ¿cierto? Tenemos solo en cuánto varía la inflación, ¿sí? Pero eso nos puede servir para ver, claro, como yo quiero ver la variación de los índices de precio, yo puedo tomar una base de cálculo, ¿se acuerdan de ese concepto de otros no? ¿Sí? Como yo tomo, no sé, por ejemplo, no tengo ningún dato, pero a mí me importa en cuánto crecen las unidades, ¿cierto? No en cuánto partimos, ¿sí? Entonces podría tomar una base de cálculo, por ejemplo, de 10, de 100, en general es lo más fácil, porque como estamos viendo porcentajes, nos acomoda más, ¿ya? Entonces podríamos tomar, por ejemplo, una base de cálculo, ¿ya? Que el índice de precios ya estamos viendo de Tailandia, ¿cierto? Ya, para, ¿cómo se llama? 30 de julio, ¿cierto? ¿Sí? Nuestro inicio, voy a ponerle mejor inicio, para no estarme confundiendo. Ustedes saben que empezamos a buscar. Terminamos. Inicio fin. Entonces, para el índice de precios para Tailandia, al inicio va a ser de 100. Me para nomás si no te explico. Ya. Entonces, lo que yo voy a ver es en cuánto creció este índice de precio a partir de la inflación, ¿ya? Hay dos métodos. En este ejercicio en particular, lo hacen más simple y suman las inflaciones mensuales. ¿Por qué? Porque son porcentajes muy pequeños. Porque se dan cuenta, cada mes está subiendo un 0,6% la inflación. Muy bajo. ¿Ya? Si son valores más altos, lo que se recomienda es hacerlo multiplicando el cálculo. ¿Ya? Lo voy a mostrar los dos métodos, ¿sí? Ya. Entonces, sumando sería, por ejemplo, porque este índice de precios va a crecer, por lo que estamos viendo, ¿cierto? Porque hay pura inflación. Ahí creo que Estados Unidos tuvo una deflación, sí. Ahí como al final Estados Unidos, ¿saben cuánto tiene? Un menos 0,1 del periodo, como al lado derecho. Ya. Pero para Tailandia solamente está aumentando. Entonces, vamos a ver el sumatorio va a ser de 0,6, ¿cierto? 0,6, 0,6, viéndolo en porcentaje, acuérdense. 0,8 más 0, y eso debería darles, creo que 2,7%, si mal no recuerdo. Oye, entiendo si lo quiero hacer rápido. No, Sí, está bien. entonces sería un aumento del 2,7% de la inflación, ¿cierto? Con respecto a mi índice de precio original. Entonces, mi índice de precio de Tailandia al final del periodo, ¿cierto? El fin va a ser de tengo que multiplicar el 100 por 0,027. 1,00
200. ¿Ahí o no? ¿O me equivoco? Me pasó 1,0. Sí, ¿cierto? Sobre. Entonces nos terminaría dando un índice de precios de 102,5. Súper bien. Por eso yo les dije que base de cálculo les servía más un 100. ¿Me explico? Para poder hacer la multiplicación de la inflación. ¿Sí? Porque si quieren poner, por ejemplo, no sé, 9, pongan 9, pero claramente es más complicado que número de la calculadora. ¿Se entiende? Entonces, de esto recién vamos a poder sacar nuestro tipo de cambio real, ¿cierto? Pero, allá, fíjense. Este es para el final, este es para el inicio. Tengo que sacar el tipo de cambio real por periodo. Ya. Me pregunto que sí, como que me adelanté con este cálculo, pero ya, vamos a ver entonces mejor con base de cálculo de nuevo. Ya, porque me enredo. Ustedes lo que tienen que ver es en cuánto aumentó el tipo de cambio real, ¿cierto? Para Tailandia, entre 30 de julio y 1 de diciembre, ¿sí? Ya. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es la misma lógica que hicimos acá, ¿cierto? Que es decir, el periodo final, ¿cierto? Mis datos del tipo de cambio real en diciembre, ¿ya? Menos el tipo de cambio real en julio, ¿sí? O sea, tengo que sacar esos dos datos primero, ¿se entiende? Ya, y para eso lo tengo que sacar los datos de cada periodo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el tipo de cambio real en julio, yo tengo que sacar el nominal que tenía en julio efectivamente, ¿cierto? Que estaba en nuestra tabla, estaba en la tabla de abajo, sí, que dice al 30 de julio 31,7. Ya, ese dato lo tenemos. Y teníamos que sacar los índices de precios para ese periodo, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, acá recién sacamos el índice de precios de Taiwán del inicio del periodo, que es 100, ¿ya? Pero este dato lo vamos a ocupar para el otro tipo de cambio real, ¿sí? Ahora que haya anotado todo, yo creo que puedo contar más la idea. Entonces, si lo sacamos ahora para Estados Unidos, si se dan cuenta, podemos... Ay, ¿les explico lo que es sacar esto por multiplicación? ¿Rápido? O... Porque acá decimos que lo sumamos, no. La de multiplicación es, por ejemplo, si yo pusiera mi base de cálculo 100 por 1,006. Acá yo lo hago con el número como entero, ¿ya? Como que, yo lo estoy aumentando en un 1,006, ¿cierto? Porque es 0,6%, ¿sí? Digo por este, 1,006, 1,008 y 1,007. Sí. Este, por ejemplo, les debería dar, entonces, el 102, casi lo mismo, ese es el chiste. Este es más preciso. Antes lo calculé y damos de cualquier. Ahí está, 72, 73. Pero se dan cuenta que es prácticamente lo mismo. El Darío te gusta cuando son valores pequeños nomás. Exacto. Grande, Sí. pequeño. Sí, ahí tienen que hacerlo con este. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, cuando tengan valores más grandes de como 0, tanto porcentaje, háganlo con esto, que es más preciso. ¿Ya? Aquí la variación es tan pequeña que conviene solamente sumarlo. ¿Ya? Entonces, si ahora queremos hacerlo para sacar los índices de precio para el Estados Unidos, ¿cierto? Que dicen que solamente vamos a comerciar con él del inicio del periodo, ya, va a ser de nuevo 100, porque a mí lo que me importa es en cuánto aumenta, ¿cierto? No en cuánto partir, ¿verdad? Misma lógica. Entonces, Estados Unidos, al final, va a ser sumar las inflaciones mensuales que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Que sería el 0,1, 0,2, más 0,3, menos 0,1. Sería 0,5, ¿cierto? Sí. Entonces sería los 100 por 1,05, ¿cierto? Que nos terminaría dando entonces un 105 de índice de precio. Ya teniendo todos estos datos, ahora sí podemos juntarlos. Vamos a partir entonces con el primer TCR, ¿sí? Tipo de cambio real entonces para el inicio del periodo, para julio, ¿sí? Para Tailandia, acuérdense. Estamos viendo solo Tailandia que comercia con Estados Unidos. Entonces, el E, ¿cuál es el que vamos a ocupar? Era el 31,7, ¿cierto? Ese era el del inicio. 31,7 por el índice de precios del exterior al 30 de julio. ¿Cuánto es? 100. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Ya. Y el índice de precios nacional de Tailandia al inicio es
100 también, ¿sí? Ese fórmula que nos va a dar entonces 31,7. TCR de julio, ¿sí? Tipo de cambio real de julio de Tailandia. Mientras que si hacemos el TCR para el final del periodo, sería con el valor de 42,2, ¿cierto? Acuérdense, si no me están cachando en la tabla, ¿sí? La tabla sería 42,2 por el índice de precios del exterior al 1 de diciembre nos daba 105, ¿sí? El índice de precios nacional de Tailandia en diciembre era 102 a 102,7, ¿cierto? 102,7. ¿Se entendió lo que reemplacé aquí de datos? Ese valor, vamos a por acá. También, ¿cierto? No es 5,5. Yo me equivoqué, ¿no? No será 100,5. Sí, creo que sí. Sí, no, si no, está mal. Pero es que raro porque tú lo tenías anotado como 100,2. Sí, debería ser 100,5 con los datos que hice ahí. Pero no sé por qué acá lo tengo como 100,2. Habré equivocado acá. Porque el 207 va abajo, el 100. No, yo creo que lo sumemos, lo más de arriba, probablemente. Sí, no creo que lo copié mal ahora. No sé si es Igual, el fuera, 102. El 102 de acá me dice. No, sí, ese está bueno. Eso estoy segura. No, el que estaba malo, que lo escribí mal era. Pero claro, este porcentaje, esto aumenta, 0,5%. claro, era 0, claro, aumenta 0,5%, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, era 100,5. 100,5. Sí, ahí está mal. Recomendación es calculadora. Porque igual el profe cuando tiene como ejercicios de ya como que les mete cálculos así, que no son de 2 más 2, yo sí lo voy a dejar para calculadora. ¿Ya? Porque no les pasen esa barra chica. ¿Ya? Entonces, sí, es que igual me pareció raro que después lo tenía malo. Lo debía haber hecho mal. Yo. Es que puse 100,2. Efectivamente, la botaba así, dice 100,5. Muchas gracias. Entonces, ese cálculo le debería dar 41,296. Listo. Entonces aquí ya tienen, si se dan cuenta, el del inicio del periodo, el del final del periodo, y hacen la misma lógica que dijimos para ver cuánto está creciendo, ¿cierto? Se está depreciando o apreciando. De hecho, en este caso, ¿se está apreciando o depreciando el tipo de cambio? Si al inicio teníamos 31,7, pues pasamos a 41,29. Apreciado. Depreciando. Depreciando. Equivalente, el nominal, el tipo de cambio real. Porque el tipo de cambio real lo que ve es como poder de compra como de bienes. O sea, el que ve el nominal es como literalmente en dinero. Es la única diferencia. Pero eso también se está depreciando. Entonces ven que sería el 41,2 menos 31,7 dividido 31,7, ¿cierto? El del periodo que estoy hablando menos el del periodo anterior partido por el del periodo anterior. Y ahí ven en cuánto es. el periodo intermedio, como agosto, siempre no pasa nada. No, porque ahí lo que hicimos fue agrupar la, ¿cómo se llama esto? Con esta fórmula, ¿cachai? Las inflaciones mensuales, ¿cachai? Entonces ahí pudimos como sacar la inflación total que hubo entre todo el periodo, desde el inicio hasta el final, ¿cachai? ¿Sí? Bueno, y eso sería el tipo de cambio real. O sea, como ya vais, ¿no? Sí, bueno, entonces, ya. La siguiente, la C, les preguntaban si es que estaba muy cortita, porque ese es un comentario. Dice, ¿qué sucede con el poder de compra de los habitantes ya? Solamente vamos a ver Tailandia, que es el que trabajamos, ¿cierto? Los habitantes de Tailandia, después de la depreciación o apreciación real del tipo de cambio, ya, del tipo de cambio real, no del tipo de cambio de género, apreciación real del tipo de cambio real, ya, ¿se apreció o se depreció? ¿Sí? Depreció. Entonces, ¿qué pasa con el poder de compra con respecto a las importaciones, los bienes importados, ¿cierto?
Porque, por ejemplo, cuando se deprecia la moneda nacional, también pasa que al tener más poder de compra en la moneda extranjera, con tu moneda, exacto, exacto. Uno, por ejemplo, puede exportar, aumenta la exportación en ese aspecto. ¿Cachai? Súper bien. ¿Sí? Esa es como la intuición. Ah, ya. Mira, lo que estábamos hablando del poder de compra, ¿cierto? Como se está depreciando la moneda, ¿sí? Porque está aumentando nuestro tipo de cambio real, se está depreciando, tu poder de compra de bienes extranjeros disminuye, ¿cierto? Que ahora tú tenés que, claro, necesitáis más dólares para comprar lo mismo. Exacto. Y ese es el tipo de cambio real, en bienes. Eso, a eso se refiere exactamente. ¿Cachai? Eso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Hay que lograr que mantienen que más dólares, quitan más dinero. ¿Cómo van a hacer un dólar? Más dinero. Sí, súper bien. Por el mismo, al fin y al cabo, te comprarías, por ejemplo, no sé, la misma manzana, pero necesitarías, al fin y al cabo, más dinero del que tú desembolsarías para comprar la misma manzana. Súper bien. No sé si quieren que me quieran aguantar 5 minutos para que le explique rapidito lo de, ¿cómo se llama? Desempleo. Porque el ejercicio es súper rápido, cortito. ¿Sí? Ya, háganse. Muchas gracias. Dime. Cuando hace una desplazada más Ya. consuma, Ujú. si lo quisiera hacer con multiplicación, Sí, sí. no estaba para Estados Unidos. Sí, sí, sí. 5 es 0,2 más 0,3 más 0,1 menos 0,1. Y Ya. si quiero con multiplicación, te da un negativo. Ya, es que no tendréis que hacer, porque acuérdate que dices que tú estás creciendo el porcentaje, ¿cierto? Entonces tú lo tenés que disminuir. Entonces, por ejemplo, sería 0,999, si mal, no sé si me explico. Por ejemplo, aquí tú estás aumentándole el porcentaje, ¿cierto? Es 1, tanto. Es como cuando tú decís, Pero uno menos el exacto, exacto. Porque es como cuando tú querés decir, esto aumentó un 50% el precio. Entonces yo tomo el precio original, 100 pesos, por ejemplo, lo multiplico por 1,5. Y digo, no, disminuyó en un 50%, entonces lo multiplico por 0,5. ¿Se entiende? Eso. Entonces ahí ya evitáis como que te quede negativo y se vayan a las ya. Mucho más todo. Entonces, claro, la D es la que es con, también son con canastas. Por eso les digo que me pareció IPC y prefiero juntarlo con la cápsula que le doy. ¿Ya? Por eso prefiero la D y ya dejarlo como pendiente. Y solamente decirles como muy cortito los de desempleo, que igual es como una materia como muy buena. Se salvan a todos puntos. Esas son las preguntas típicas de las pruebas. Uy, no hay. O sea, como que el único patrón es que van a ver siempre comente y ejercicio. Pero no. ¿Cómo que va a no sé, algo por la misma hora del carga ¿Ya? o algo como esto, no? O sea, el tema es que el profe siempre está cambiando preguntas. Mi única recomendación es que si quieren mirar, miren el ejercicio del libro de Gregorio. A veces agarra uno y le cambia los datos. No lo hace tanto ahora último, porque ya como que se gastó todo lo de ejercicio antes en otro semestre, pero todavía lo vuelve a hacer. Entonces, recomendación siempre estarle echando como ojo a lo del de Gregorio. Le gusta mucho así como ese tipo de ejercicios, como numéricos medio raros, que son como de como pillarle como la quinta pata al gato, así de repente uno dice, ahí está. Son muchas veces los ejercicios así los de... Y otro fácil, es como que hace uno fácil y uno difícil. Como que sí, cuando está perfecto ya hacen los dos difíciles y es como... un poquito complicado a veces. No es como muy predictorio el profe porque hay semestres que es más fácil, semestres que es más difícil. Semestre pasado con más pertinente y los tengo bastante accesibles. Como que mejor que otras cosas que he visto. Ya, entonces, cuando nosotros dividimos la población total, ¿cierto? Podemos empezar a dividir por, ¿no sé, en el ámbito en el que están de trabajo en su ciudad, ¿sí? Sí, sí. Es para la última. O sea, no la última, es como. Hay dos ejercicios, eso. Fue ahí. Ya. Se pueden decirle a su compañera después. Recomendación: hagan los ejercicios propuestos, que los voy a dejar sin pausa. ¿Ya? Entonces, cuando vayan a practicar el certamen, échenle una ojeadita, intenten hacerlo. Y si quieren saber si ganan el resultado correcto, cualquier cosa, me escriben un correo. ¿Ya? Él es mío. ¿Sí? Entonces, población total, dentro de una sociedad, tenemos personas en edad de trabajar. En general se anota como P. Y ahí tenemos menores de 18 años.
los PET, ¿cierto? Personas a trabajar se despliegan en activos y reactivos. Eso también se le conoce como fuerza laboral. Y activos después se divide en ocupados y desocupados. Los ocupados también pueden ser desempleados, ¿ya? Cesantes y primera vez buscando empleo. ¿Ya? Literalmente. Entonces, acá se manejan 3 tipos de tesis que tienen la tasa de desempleo, que en general se anota con la tasa de desempleo, les va a ocupar siempre a desempleo, a los cesantes, ¿ya? Sí, creo que era cesante. Sí, estoy segura que es cesante. Voy a revisarlo por si acaso. Cesantes dividido en fuerza laboral. ¿Ya? Hay una anotación en los PPT si quieren verlas, por si acaso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos la tasa de participación. Entonces, de participación estamos viendo cuántos quieren efectivamente trabajar, que son los activos, sobre la población total en edad de trabajo. PET, y la tasa de la participación laboral. No me acuerdo. Si alguien más se acuerda, se la arma. Eran 3 tasas siempre las que se ven acá. ¿Desocupado? ¿Cómo? ¿Desocupado? ¿Desocupado? Creo que eso era la de desempleo. Ah, Pero de. Que lo tenía acá, ¿cómo lo tasa de empleados. Entonces, tasa de. Estoy iniciando. Tienen que revisar eso. La de desocupada, por eso estaba bien tasa de desocupación. Que esa es de desocupados y tasa de empleados, ¿cierto? Entonces sería el ocupado. Acá eso sí, ojito, que esté efectivo en el PET, en la población en edad total que tiene edad proporción, ¿sí? Mientras que la de desempleo es solamente sobre la fuerza laboral, ¿ya? Ojito con estos ejercicios, ¿qué les puedo decir? En general, cuando ponen de estos ejercicios, les ponen un texto y tienen que empezar a discernir qué es qué, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, ya, yo por ejemplo, ya, estoy desempleada y digo, no sabéis que me quiero tomar como un año para aprender inglés. Voy a estar en mi casa, tengo ahorros, no voy a hacer nada. Esa persona, por ejemplo, es inactiva porque decide no buscar trabajo activamente. ¿Sí? No está, por ejemplo, no sé, como desocupada, porque los desocupados están activamente buscando empleo. Esa es la diferencia. ¿Sí? También inactivos se concentran, es que es como la mayor pillería que realmente tienen. ¿Cómo se llama esto? ¿Mm? No sé si eso es inactivo. Pero buen punto, no sé dónde se ubica esto de trabajo informal. se puede calcular. Creo que no, ¿cierto? No. Que estas son tasas al fin y al cabo que tú estás teniendo con personas empleadas. Sí, lo hizo, pero fue llegado. Sí, entonces. Sí. Lo comentó. Sí. Muchas Se gracias. puede calcular. Y con otro que pillería acá con las personas que son, por ejemplo, jubilados, pero que todavía están en edad de trabajar, ustedes saben, que hay gente que igual cuando jubiláis, que no le alcanza, entonces tienen que seguir trabajando, pero no necesariamente son inactivos, pueden ser activos, ¿cierto? Desocupados si aún están intentando buscar empleo, ¿sí? Todos esos matices tienen que verlo. Y en este ejercicio la pillería era en sus gráficos, como para que lo puedan hacer como ustedes después. El gráfico literalmente les pone, creo que la tasa de desempleo, sí. Si se dan cuenta, la primera dice Employment Rate, es la tasa de desempleo, la del otro lado, Labor Force Participant, es la tasa de participación, ¿ya? O sea, aquí lo que les preguntaba, les daban datos sobre cuántas personas habían mujeres y hombres, ¿ya? De las personas de una población total de 1.100 millones. ¿Sí? En edad de trabajar, o sea, les daban el PET, les dan 100.000, ¿cuántas? 1.100 millones, ¿cierto? Después le dan el personaje hombre y mujer y tienen que hacer el análisis tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque al final cada tus tablas
pueden ir y ver, por ejemplo, que la pregunta directamente les preguntan por el año 2000, entonces así van sacando información, ¿ya? Si les preguntan por el año 2000 y si ven al final, les preguntan por siempre población total, entonces no les interesan los rangos etarios, al final dice total, hombres y mujeres para tasas de desempleo y tasas de participación, ¿se entiende? ¿Sí? Súper. Entonces ya con esos datos ustedes tienen, por ejemplo, les preguntaban, creo que la cantidad de personas empleadas, ¿ya? O sea, les preguntaban por ocupados. Preguntaban por ocupados, ¿qué les dan? Les dan tasa de desempleo, este es dato, ¿cierto? Les dan tasa de participación, ¿cierto? Este es dato. ¿Qué más? Y algo más que les daban. Bueno, en el fondo somos humanos, ¿verdad? Porque es un debate con la cantidad de personas que ponen ahí, ¿qué te ponen la población? Bueno, entonces, por ejemplo, claro, Pero es parte 15 arriba. acá, por ejemplo, tenemos fuerza laboral, hoy tenemos que tienen que sacar los ocupados y la fórmula que, por ejemplo, que tú me dijiste es fuerza laboral, ¿cierto? Laboral igual a ocupados más de su. Ustedes ocupados, ustedes tienen el dato acá, Carlos, le falta fuerza laboral. ¿Ya? Uy, ¿de dónde? ¿Saben qué? Bueno, robarles más tiempo, yo creo, porque si no me voy a estar dando vueltas 3 años. Porque sé que hay un dato que no estoy viendo. Sé que hay un dato que era primero que les daba. Pero, puro leseando. Personas en edad de trabajar les daban. Ahí, ahí, Ahí puedes sacar activos. ahí estaba el dato. Y sacamos, exacto, estaba el dato, y puedes sacar los activos, ¿cierto? Que fuera un inactivo. Exactamente. Con los activos sacamos cuántos eran los inactivos. Sí, pero creo que esa parte no es necesario, porque con los activos es lo mismo que el activo. Entonces ya tenemos fuerza laboral, datos, ¿cierto? Y con fuerza laboral y la tasa de desempleo, ¿cierto? Pueden sacar los desocupados. ¿Sí? ¿Pero en cuenta cuál fue como el enganche? Claro. Que estaba medio enredado. Sí. Sí, estos ejercicios no son difíciles, pero hay como que tener bastante claro qué se suma con qué, ¿cierto? Como que el orden de la tablita de acá es súper importante que lo manejen. Acá. Y empiezan a ver. Por ejemplo, en este ejercicio te va a dar la proporción de mujeres y hombres. Sí, Entonces tenéis que sacarlo para mujeres y para hombres. Exactamente. Y se saca igual. Por eso lo hice como genérico, porque el plan es lo mismo. Súper bien. Eso. Ahí estaríamos entonces con ese ejercicio. Entonces les debo el D y les recomiendo hacer los dos para hacer. Ayudantes de biología. Son de los biólogos lo mismo. Sí. Igual que va a ser un matemático. Y por eso creo que voy a empezar a contarlo. Como para mejorar. Gracias. Sí, ¿y una consulta por acá? No, muy bien. Alguien nos ejemplos. También.